Ante todo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación, doctor Sidney Somoza. El doctor Sidney Somoza tiene su formación académica como médico cirujano graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador. Tiene una maestría en oftalmología que es avalada por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene el fellow en glaucoma en la Unidad Nacional de Oftalmología de Guatemala. Su experiencia profesional es como jefe adjunto de la clínica de glaucoma en la Unidad Nacional de Oftalmología en Guatemala en los años 2002 a 2003. Es médico especialista del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Es médico especialista en clínica de glaucoma de la Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural. Entre los cargos que el doctor tiene actualmente es miembro activo de la Sociedad Salvadoreña de Oftalmología, es miembro fundador de la Sociedad Centroamericana de Glaucoma, es miembro de la Sociedad Guatemalteca de Glaucoma, es miembro de la Sociedad Salvadoreña de Glaucoma, es presidente de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Glaucoma, presidente de la Asociación Salvadoreña de Oftalmología y miembro activo de la Academia Americana de Oftalmología. Además de decir que es una gran persona, lo conozco personalmente, doctor, y realmente yo quedé muy sorprendido y gratamente con las charlas que alguna vez yo en los congresos que se dan en el Caribe y en su país. Bienvenido, doctor, por favor, haga su presentación. El doctor nos va a presentar el tema glaucoma neovascular, la tormenta perfecta. Adelante, doctor. Gracias a todos por atender la convocatoria y muchas gracias por su amable invitación, especialmente agradecido con usted, doctor Borges, con el capítulo de glaucoma de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Vamos a compartir la presentación. Ok. ¿Sí se mira? Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, esta noche vamos a platicar o vamos a recordar principalmente lo que sería la patología del glaucoma neovascular. Quise hacer la analogía de la tormenta perfecta, ya que esta patología realmente da pobres resultados visuales al final en estos pacientes. No tengo nada que ver económicamente con lo que vamos a mencionar el día de hoy. El glaucoma neovascular es un desorden lamentablemente frecuente, con un final triste o con un final visual pobre. Descrito en 1906 por el Dr. Coates, quien observó la presencia de rubiosis en los pacientes que veía con obstrucción de vena central de la retina. Finalmente, en 1963, Weiss le coloca el nombre de glaucoma neovascular a aquellos pacientes que presentaban una proliferación de vasos nuevos a nivel del iris y el ángulo y que además presentaban ifema, con una hipertensión ocular secundaria y un daño en el nervio óptico. Tenemos que hacer mención o tenemos que recordar que esto es una complicación tardía de una enfermedad que ya está previamente establecida en nuestros pacientes. En otras palabras, tenemos una complicación por isquemia. ¿Qué ocasiona o cuáles son los cuadros que nos producen esta isquemia? Bueno, algunas de las patologías o los diferentes grupos se pueden clasificar por el origen o la localización. En el caso de enfermedades sistémicas vasculares, la enfermedad carotidia oclusiva, la arteritis de células gigantes, la enfermedad de Takayasu, o las enfermedades propias del ojo, enfermedad ocular vascular, la retinopatía diabética en la cabeza, la retinopatía o el proceso oclusivo vascular de la retina, retinopatía por células falciformes, enfermedad de Hill's, vasculitis por sífilis, por mencionar algunas. También hay enfermedades inflamatorias que pueden llegar a producir isquemia severa, como el caso de uveitis crónica, endoftalmitis o incluso desprendimientos de retina crónico. La presencia de masas, como tumores intraoculares, el melanoma uveal, el retinoblastoma, el linfoma e incluso el mismo tratamiento para estas masas, en el caso de la radioterapia, podría provocar isquemia a nivel de la retina, promoviendo los nuevos vasos. No hay que olvidar que el trauma también está presente, pero principalmente el más del 95% de patologías que producen isquemia, tenemos a la cabeza la diabetes, la enfermedad de obstrucción de vena central de la retina, el síndrome isquémico ocular, que cabe mencionar puede darse por una disminución del flujo vascular a nivel del ojo, con lo cual puede llegar a haber también isquemia a nivel del cuerpo ciliar, produciendo una baja en la producción, valga la redundancia, del humor acuoso, y con lo cual vamos a tener pues un ojo con neovascularización y con una presión
baja o disminuida. Pero, ¿qué es lo que pasa exactamente o cuáles son los hallazgos que se dan en el glaucoma neovascular? Bueno, al principio se da un crecimiento de vasos finos sobre el iris, los cuales empiezan a partir de la pupila dirigiéndose en dirección hacia el ángulo. Posteriormente esto, o principalmente esto se da debido a que los vasos o los nuevos vasos precisan capilares viables para poder desarrollarse. Y por eso es que se dan antes en el iris que en cualquier otra parte del ojo. Esta proliferación de vasos va a generar una proliferación de tejido fibrovascular en cámara anterior, la cual al principio tal vez no va a ser visible, pero posteriormente se va a volver visible, provocando un proceso inflamatorio y provocando una contracción. Esta contracción va a generar lo que nosotros conocemos como ectropión uveal o también la formación de sinequias anteriores periféricas, las cuales, a medida que van confluyendo, van a formar lo que conocemos como cierre angular en cremallera. Este cierre angular en cremallera es el que nos va a producir el cierre o el bloqueo angular definitivo, con lo cual la presión intraocular se va a disparar de manera exorbitante. Vale la pena mencionar que puede haber neovascularización en el ángulo con presión normal en la etapa temprana. Es por eso que es importante capturar a estos pacientes en este momento para poder adelantarnos a una enfermedad pues tan catastrófica. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos una presión elevada con una neuropatía óptica glaucomatosa muy avanzada, y esto se genera ya que no solo la elevación de la presión intraocular, sino que también la isquemia propia del nervio óptico genera que la neuropatía sea más agresiva y avance con más o se progrese con mayor rapidez. Esto va a hacer que se dé una pérdida visual irreversible, una descompensación corneal y un ojo ciego doloroso con lo que todos conocemos como glaucoma absoluto, o lo que todos hemos visto en las distintas clínicas o en el hospital. ¿Qué es lo que sucede específicamente? Bueno, pensemos en ese paciente que llega a su consulta y que ha perdido la visión de manera abrupta. También sabemos o pensemos también que este paciente no solo viene por la pérdida de agudeza visual, sino que probablemente tiene una enfermedad de base que tal vez no está tan bien controlada. Esta enfermedad de base produjo una isquemia. La isquemia al mismo tiempo va a generar una hipoxia, la cual va a producir una liberación de factor de crecimiento endotelial vascular a nivel del ojo. Usualmente estos factores de crecimiento endotelial se ha visto en concentraciones altas en estos pacientes a nivel de vítreo y acuoso, por donde viaja y por donde llega para estimular también el iris y el ángulo. Estos neovasos tienen la característica de ser producidos por células de la retina, específicamente por las células de Müller, y estos vasos anormales tienen también la característica de carecer de adventicia y de un endotelio vascular fenestrado, sin uniones intercelulares, favoreciendo la migración de vasos preexistentes y con permeabilidad vascular aumentada. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos vasos que crecen de manera irregular, desordenada, son frágiles y tienden a sangrar, con lo cual el cuadro va empeorando cada vez más. Cabe mencionar las fases o los estadios clínicos del glaucoma neovascular para poder saber qué manejo vamos a emplear en cada fase. En el estadio inicial, en el cual solo podemos encontrar rubiosis iris a nivel, valga la redundancia, del iris o incluso en el ángulo, en este caso los pacientes son asintomáticos, no presentan presiones elevadas y están en la etapa más temprana. La siguiente etapa es el estadio de ángulo abierto, en el cual ya la presión intraocular empieza a fluctuar debido al crecimiento de vasos a nivel del ángulo y debido al proceso inflamatorio que se está dando. Aquí ya podemos ver pacientes que presentan ifema y también podemos tener pacientes que empiezan a presentar una reacción inflamatoria en el segmento anterior. En el estadio siguiente, el de ángulo cerrado, aquí la neovascularización ha crecido, ha progresado tanto que ya presenta un cuadro con un cierre del ángulo de manera completa y prácticamente la inflamación se ha establecido, reduciendo un dolor bastante marcado por elevación de la presión. Y el estadio final, en el caso del glaucoma, en el caso del glaucoma neovascular, que ya se cerró todo, un glaucoma congestivo, el cierre angular es completo y la disminución de la agudeza visual prácticamente es total. Hay fotofobia y un dolor de cabeza marcado o la cefalea, acompañado de náuseas y vómitos, y a veces es el cuadro del paciente que tenemos presente cuando llega a la consulta.
Importante entonces, el pronóstico es pobre, como lo hemos mencionado durante toda la charla, y la prevención y el diagnóstico temprano es esencial. Es crucial para poder evitar que la enfermedad siga progresando y poder ayudar al paciente al mismo tiempo. Pero a la vez, también es de entender que es indispensable el manejo de enfermedad de base para poder preservar la visión, principalmente el control de la hipoxia. Siempre hablo con mis pacientes y les menciono de que por más que nosotros hagamos, por el mejor procedimiento que podamos hacer o por el mejor medicamento al cual podamos optar, si no se controla la enfermedad de base, usualmente la diabetes o la hipertensión en el caso de una obstrucción, no vamos a poder mejorar la visión o no vamos a poder mejorar la progresión de esa enfermedad. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos al paciente ya en la clínica? Lo primero que vemos, y tal vez nos puede hacer desenfocarnos del tratamiento inicial, es el hecho de tener un paciente que tiene la presión sumamente alta, sintomático, doloroso, con un proceso inflamatorio secundario a esta presión elevada. Usualmente tenemos un esquema o tenemos ya en la mente para poder tratar a estos pacientes, y aquí presento el arsenal de medicamentos con los cuales podemos tratar al paciente en el caso de hipertensiones oculares elevadas. No obstante, valdría la pena mencionar, porque nos puede dar, podemos querer manejar el glaucoma con un hipotensor potente, pero en este caso, en el caso de los análogos de prostaglandina, estaría contraindicado, ya que esto va a generar una inflamación mayor de por sí en un ojo inflamado y sería contraproducente. La pilocarpina también puede hacer lo mismo y generar incluso una elevación más de la presión intraocular. Entonces, si nos quedan los beta bloqueadores, los alfa agonistas, los inhibidores de grasa carbónica de manera tópica, y si tenemos el alcance a una combinación fija, eso puede ayudar para reducir de cierta manera o para facilitar el número de frascos para dar tratamiento a los pacientes. No obstante, este es solo el manejo para poder controlar, el manejo de choque para poder controlar la presión intraocular en el paciente que llega a consultar la primera vez. Pero recordemos cuál es el tratamiento etiológico que vamos a utilizar. Pues lo primero es la panfotocoagulación, en este caso mandatoria e irreemplazable. Es importante tener una muy buena comunicación con los colegas retinólogos o tener un colega o un amigo retinólogo con el cual podamos manejar el paciente, en el cual él logre entender cuál es la urgencia para poder controlar a este paciente y para poder llevarlo de la mano para sacarlo adelante. Se sabe de que una panfotocoagulación bien puesta, entre 1200 a 1600 disparos, aunque esto puede variar dependiendo del tamaño del spot, es el tratamiento suficiente para poder controlar el estímulo angiogénico. Podemos llegar a tener una regresión de la rubiosis hasta casi un 70% de todos los pacientes que consultan, y podemos llegar a normalizar la presión hasta un poquito arriba del 40% en todos los pacientes que consultan. Hoy en día no podemos hablar solo de panfotocoagulación, sino hablamos también de los anti-VEGF, los cuales funcionan muy bien para poder dar un control adecuado. Esto nos ayuda y estamos atacando la isquemia o el estímulo angiogénico, ya sea evitando la producción de anti-VEGF, de VEGF, perdón, y evitando que la retina siga exigiendo el oxígeno para poder controlar entonces el cuadro neovascular. Los hipotensores oculares, de los cuales ya hablamos al principio con el manejo de choque, y recordemos que el cuadro también es un cuadro inflamatorio. No debemos olvidar entonces la presencia de los esteroides tópicos que nos van a ayudar para poder controlar a estos pacientes. Estos pacientes a la vez van a presentar una congestión del cuerpo ciliar, lo cual va a producir mucho dolor, y entonces es aquí cuando la atropina nos puede ser de mucho beneficio para evitar incluso la formación de sinequias y para poder tener el control adecuado de la relajación del cuerpo ciliar y evitar dolor. Quisiera aclarar esto porque muchos pacientes se confunden y piensan que con esto prácticamente el problema ya está controlado. Y algunos abandonan la consulta o abandonan los controles subsecuentes pensando que con eso es suficiente. La comunicación con el paciente es básica para que él entienda que esto solo es el paso previo para el tratamiento definitivo, que siempre va a terminar o va a ser la cirugía. ¿De qué depende entonces el tratamiento quirúrgico que vamos a utilizar en cada paciente? Bueno, depende del estado del globo ocular, específicamente del estado anatómico o del estado funcional.
Y hablando de estado funcional, estamos hablando de la visión que el paciente tenga. Si este paciente tiene una visión útil o si prácticamente el paciente no tiene visión, con lo cual podemos ayudar. Entonces, si hablamos de tratamiento quirúrgico en visión útil, podemos mencionar, y de hecho la literatura lo menciona, que podemos realizar una trabeculectomía con antimetabolitos siempre y cuando hay una regresión de la neovascularización a nivel del ángulo. Si bien es cierto, el pronóstico de la trabeculectomía tal vez no es el mejor, vale la pena mencionarlo porque es factible si existe un buen pronóstico visual, si la neovascularización, como mencionamos, del ángulo y del iris está controlada, si aún no tenemos un cierre completo del ángulo por las sinequias, y si la presión intraocular, pues a pesar del tratamiento médico máximo que hemos dado, no se logra controlar. Estos son aquellos pacientes que tal vez llegan en etapa temprana o aquellos pacientes que llegan a consultar en los cuales vemos la rubiosis, vemos la presión intraocular, elevada y tienen ojos pues, prácticamente sin inflamación. Pacientes que tienen los ojos blancos, como llamamos nosotros acá, en el cual decirle, mire, le voy a poner una válvula, sabiendo lo que eso implica, sin tomar en cuenta que el hallazgo como una cámara estrecha o un cristalino claro o una catarata incipiente puede provocar. Entonces, vale la pena mencionarlo. No obstante, pues todos sabemos de que no es como que lo ideal para poder controlar un glaucoma neovascular en una etapa tardía. El dispositivo de drenaje es el gold standard para poder controlar esto. La vitrectomía y la facovitrectomía en el caso que queremos recuperar visión. Y algo que se menciona hoy en día es la ciclofotocoagulación con láser de micropulsado, con lo cual podemos controlar de cierta forma a nuestros pacientes. Y creo que ya en la mayoría de países en Latinoamérica podemos utilizar el aparato o la tecnología ya está al alcance para poder realizar el procedimiento. Quiero presentar este estudio de manera rápida. Es un estudio que se hizo en China, ahora que China está de moda en todos los países, en el cual se hizo una comparación entre el láser diodo transescleral en la ciclofotocoagulación en comparación con la válvula AMED. El estudio fue realizado en 2018, relativamente reciente. Los pacientes que fueron evaluados fueron aquellos pacientes que te presentaban glaucoma neovascular o fueron ojos con glaucoma neovascular y presiones intraoculares arriba de 21 milímetros de mercurio ya con el tratamiento máximo. Se les dio un seguimiento de más o menos 6 meses y se encontró que ambos procedimientos funcionaron. Ambos procedimientos lograron bajar la presión intraocular más arriba del 85% de todos los ojos que fueron tratados en ambas intervenciones, concluyendo que ambos procedimientos eran igualmente de efectivos en controlar la presión intraocular, en reducir incluso el número de medicamentos para el uso del control del glaucoma, así como en la recuperación visual o en mantener la agudeza visual. No obstante, los pacientes a los cuales se les colocó el dispositivo de drenaje, es decir, la prótesis, presentaron mayores niveles de pérdida visual y de complicaciones. Y estos incluso requirieron más cirugías o más procedimientos posoperatorios para poder mantener un control adecuado de la presión intraocular. El artículo termina de que esta diferencia en el caso del uso del láser y el uso de las prótesis, pues no era del todo estadísticamente significativo. Y tengo por ahí alguien que me mencionaba mucho y me decía, eso puede botar el estudio, pero cabe mencionar de que la diferencia estadísticamente significativo es importante en el momento de que tenemos una evidencia científica y nos va a dar una pauta para ver qué manejo vamos a darle a cada paciente. No obstante, eso se transforma en la realidad en cada clínica, ya que es un poco difícil decirle al paciente, mire, usted se complicó, pero no se preocupe, usted solo es parte de este porcentaje pequeño y tengo 10 pacientes afuera que están bien controlados. La cosa cambia y entonces queremos ser un poquito más humanos y jalar a este paciente al porcentaje amplio en el cual tuvimos una muy buena evolución. Pues bien, estos son los láser que están actualmente en disposición. El ciclo G6 de la casa norteamericana Iridex, el Fox de la casa alemana ARC, el Supra 810, el cual evolucionó a Vitra 810 de la casa francesa Quantel. Acá en El Salvador nosotros tenemos el Iridex. Todos tienen la característica de producir ciclo fotodestrucción, es decir, láser continuo
y todos tienen la característica de producir micropulso. ¿Pero qué es exactamente el micropulso? Bueno, el micropulso, vamos a hablar del aparato de Iridex, que es el que conocemos. Lo tenemos aquí desde el 2016, ya van 4 años de estarlo utilizando. Afortunadamente, pues con aquella curva de aprendizaje para poder tener mejores resultados para el manejo de los pacientes. Básicamente, el láser G6 es un láser diodo de 810 nanómetros modificado. Es un láser térmico que puede producir una pequeña necrosis coagulativa y que con un poder y una duración bajo a moderado puede generar calor local y desnaturalización de proteínas sin presentar lisis. El tejido objetivo del láser es la melanina y hay que recordar a dónde tenemos melanina en el ojo: en el iris, en la malla trabecular, en el epitelio pigmentario de la retina, el cuerpo ciliar y en la coroides. También absorben energía, y esto es importante, la hemoglobina, y en el caso de los que utilizan el láser ARC, el FOX, pues a veces hacen ciertos spots con los marcadores para poder ubicar exactamente el cuerpo ciliar que esté más o menos a 3 milímetros de limbo, pero lamentablemente a veces estos spots pueden absorber energía y no nos van a dar el resultado esperado. Entonces hay que hacer cierto ajuste con el poder del láser a la hora de dar la aplicación. ¿Qué es lo que hace entonces? El láser Iridex tiene la sonda G, o el G6 tiene la sonda G y la sonda de MP3. La diferencia en la sonda G es que da un pulso de onda continua, tanto en poder como en tiempo. Prácticamente crea una quema y hace una ablación. El láser de micropulsado genera pequeños paquetes de calor, el cual está intercalado por espacios de enfriamiento, con lo cual la quemadura o el proceso que produce es sumamente más amigable con el tejido. Este es el aparato. Son 2 sondas. La tercera sonda es simplemente la sonda que se le colocó luz directa, en el caso de la sonda G, para poder tener una mejor visualización del cuerpo ciliar en el momento de la aplicación. Esta es la sonda de MP3, el cual lo que genera o lo que crea es una remodelación uveoescleral, manteniendo una energía intermitente, como habíamos hablado al principio, con etapas de relajación térmica. En este caso no hay ciclodestrucción, aumenta el flujo de salida uveoescleral, y la aplicación pues siempre es transescleral. Cabe mencionar que puedes llegar a ser un coadyuvante en la aplicación en el caso de que tengamos pacientes a los cuales ya pusimos una prótesis valvular y que a pesar de todo pues la presión no esté controlada. Incluso lo podemos utilizar para manejar pacientes con glaucomas que no quieran el uso de medicamentos, o como un cuarto o quinto medicamento, entre comillas, para poder tener un mejor control de la presión intraocular. La otra sonda es la sonda G, la cual sí produce una necrosis coagulativa mínima del cuerpo ciliar. En este caso tenemos energía térmica continua en aplicaciones simples, con una destrucción selectiva del cuerpo ciliar pigmentado. Aquí lo que hacemos es una disminución de la producción del humor acuoso y con eso podemos mantener un mejor control. Si bien es cierto, y recordando esto, entonces nos vamos que los estudios hablan de que el porcentaje de control es muy adecuado y muy acertado. En el caso del tratamiento quirúrgico de los pacientes con una visión que no es útil, la ablación es la indicada. Tenemos pacientes con ojos ciegos dolorosos, los glaucomas absolutos, donde al principio, en base a todo al esquema que contábamos, como es la ciclofotocoagulación, la ciclocrioablación, el alcohol absoluto, la evisceración o incluso la enucleación, en el peor de los casos, estaba indicada. El primer escoge, o lo que más utilizábamos, era la ciclocrioablación, haciéndole saber a nuestro paciente que podría tener cuadros de tisis bulbi en etapas tardías, ya que no podíamos controlar de cierta manera qué tanto íbamos a destruir ese cuerpo ciliar. Entonces, la opción apareció con el láser de ciclo G6 en modo continuo, con lo cual podemos controlar estos cuadros. Hay un pequeño video donde quiero que tal vez podamos escuchar ese pop que se oye al principio, que se oye al final. Se coloca la sonda sobre la zona que vamos a tratar, es decir, sobre el cuerpo ciliar, en pars plana, y ahí aplicamos calor, aplicamos el láser, y al final se oye la explosión del tejido que estamos tratando. No sé, espero que se escuche. ¿Puedo? ¿Tengo? Sí.
Ese pop que se oye al final es el que nos está diciendo que el tratamiento está siendo efectivo. Y es lo que tenemos que escuchar para poder saber que el tratamiento que estamos realizando es el adecuado. Tenemos que evitar colocarlo en las horas 3 y 9 porque sabemos que ahí están los paquetes neurovasculares, con lo cual evitaríamos una mayor inflamación en estos pacientes. A diferencia que una ciclocrio, estos pacientes se realizan un procedimiento, por ponerlo de alguna forma, a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde están sin dolor, con una inflamación moderada, muy contentos porque prácticamente el dolor que sentían debido a la presión elevada ha desaparecido y se ha logrado controlar. Entonces, ¿cuáles son las metas del glaucoma neovascular? Recordemos los pasos. Primero, controlar el tejido retinal viable, es decir, tratar la isquemia. Segundo, lograr una regresión de la neovascularización tanto en el iris como en el ángulo. Tercero, evitar la formación de sinequias para poder controlar el cierre angular. Cuarto, por supuesto, controlar la presión. Y por último, pues mantener la visión de estos pacientes. Quise hacer la analogía de lo que sería el glaucoma neovascular con una tormenta perfecta. Recordemos, la tormenta perfecta es una conjunción de dos grandes borrascas, una de aire frío continental y otra de aire caliente, usualmente dada por el océano en la zona tropical. Y esta es la que forma los huracanes, ciclones, etc. La expresión se aplica a la suma de circunstancias negativas, adversas, que son capaces de crear situaciones de máxima tensión. Recordemos que el glaucoma neovascular tiene un pronóstico pobre y que tenemos que actuar de manera rápida y precisa para poder dar el tratamiento más adecuado. Veamos o tengamos en cuenta que son pacientes con enfermedades crónicas de base, con un pobre control metabólico, el cual va a empezar a presentar disminución de la agudeza visual, tal vez no de manera completa, pero si dejamos que esto progrese, va a haber una progresión a una pérdida de agudeza visual más abrupta. Es el momento en que los pacientes vienen a consultar. Usualmente los pacientes no asocian su cuadro de su problema ocular con el problema de la enfermedad sistémica, y a veces tenemos pacientes que tienen cuadros asociados, como el hecho de cataratas incipientes o cataratas que ya están establecidas que dificultan más el manejo para poder controlar esto, para poder controlar todo el grado de isquemia. A esto sumemos algunos factores como el hecho de la distancia que tienen que recorrer para poder llegar a los centros de atención, la factibilidad de los controles subsecuentes, el factor institucional que siempre va a crear un poco de peso en el cual cuando tenemos consultas sobrepobladas, y el factor económico, que va a hacer que el paciente vaya desarrollando cada vez un problema más progresivo y más avanzado, con lo cual prácticamente la pérdida de la agudeza visual está dada. Antes de acabar o antes de terminar, quisiera que recordáramos entonces estos 5 puntos. El glaucoma neovascular es una manifestación tardía de una enfermedad retinal isquémica. Se da en 2 estadios. El temprano, un ángulo abierto, y el tardío, ya tenemos un ángulo cerrado. El tratamiento va a depender de eso y el control de la hipoxia en la retina, detener el estímulo angiogénico, es esencial, coordinando a la vez el manejo de la presión intraocular. La causa de falla en el tratamiento es la progresión de la enfermedad de base. Es por eso muy importante trabajar en equipo y manejar en equipo a este paciente. El glaucoma, el especialista en retina y el internista, ya sea endocrinólogo o cardiólogo, para poder controlar la enfermedad de base. Es básico para poder tener un control definitivo y adecuado. Quiero dar las gracias por su amable invitación. Estoy para servirles. Gracias. Excelente, doctor Somoza, muchas gracias. Muy interesante su charla. Bueno, sí, muy interesante y sobre todo me gustó la parte en que hizo la comparación en este estudio con la incidencia de cirugías con válvula, que efectivamente la vez pasada también lo comentábamos, aquí en una reunión, que ha bajado el número de cirugías de implantes valvulares debido al uso del láser micropulsado, la ciclofotocoagulación transescleral. Doctor, yo quería hacerle una pregunta que me pareció interesante porque usted distingue entre la parte de la visión útil y la no útil, lo cual es una línea a veces no muy fácil de definir, ¿no? Porque depende también del paciente, de su actividad, muchas cosas. Pero ahí me gustaría saber cómo maneja, cómo confronta al paciente ante un caso en que tenga una visión útil, pero que ya usted sabe que probablemente en poco tiempo se vuelva no útil, ese límite.
cómo afrontar esa cirugía para que el paciente lo entienda, para uno también estar tranquilo, porque hay muchas situaciones legales también que el paciente puede no entender y crear confusiones. ¿Cómo maneja a esos pacientes, doctor? Bueno, primero que todo, la comunicación con el paciente tiene que ser sumamente estrecha. Al igual que ustedes, me imagino, es recomendable hablar con un familiar o con el responsable del paciente, la esposa, el hijo, etcétera, para poder aclarar o no crear falsas expectativas en cuanto al tratamiento que le vamos a dar y en lo que esperamos que vaya a resolver. Era importante lo que mencionaba al principio del hecho de que cuando damos el tratamiento médico y usualmente tenemos éxito en el tratamiento médico, el dolor se va, la inflamación mejora, etcétera, y el ojo ya está listo para una cirugía, independientemente de lo que se realice, el paciente cree que eso ya es suficiente y con eso se controla. En cuanto a visión, pues lo platicamos muy bien con el paciente y le damos las expectativas. Ok, podemos hacer esto, vamos a alcanzar esto, y yo lo que busco es que la visión se mantenga, ya que después va a haber necesidad de vitrectomía, de una faco o cualquier otro tipo de cirugía. Eh, en un renglón, hablamos con el paciente, le decimos las opciones que tiene, hablamos junto con el familiar y prácticamente en conjunto se toma la decisión cuál es el siguiente paso, ya que para algunos pacientes el hecho de que solo perciban luz ya no es una visión útil y prefieren que el tratamiento sea ya incluso ciclodestructivo. Tengo lamentablemente pacientes que son médicos y fueron maestros míos que me han pedido que el dolor es tan intenso que les saque el ojo. O sea, prácticamente me dice, quiero que me hagas la enucleación porque no lo soporto. Eso me hace pensar que el dolor realmente es intenso. Entonces, ahora con la aplicación de, en este caso hacemos láser G6, láser con la sonda G, la recuperación es prácticamente en 24 horas y tenemos un cuadro completamente diferente. Eh, Espero que eso conteste la pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas de las personas que están asistiendo. El doctor Fernando Silva, por ejemplo, pregunta, ¿qué corticoide tópico prefiere y por cuánto tiempo lo recomienda usar? El acetato de prednisolona es muy importante por su penetración, una potencia adecuada, creo que es muy adecuado. Y mientras el ojito no tenga, o mientras el ojo no tenga ningún procedimiento con lo cual podamos disminuir tanto la producción o podamos derivar la salida del humor acuoso de una manera alterna, el esteroide se mantiene largo periodos. Perfecto. La doctora Sadis Nakachi pregunta, ¿qué tratamiento emplea en primer lugar? ¿Los anti-VEGF o la panfotocoagulación? Eso depende de la logística, llamémoslo así. Usualmente hablamos, muchos de los pacientes con glaucoma neovascular, en mi caso, son referidos por retinólogos. Ya ellos ya saben o tenemos comunicación, hemos dado esta charla para ellos y ellos han entendido de que la panfotocoagulación es básica para el tratamiento. Si en el momento que el paciente llega a consultar, nosotros no tenemos todavía la panfotocoagulación hecha, pero podemos aplicar el anti-VEGF, lo ponemos en el momento y posteriormente lo mandamos con el retinólogo. O viceversa, pueden venir ya con la panfotocoagulación y poner el anti-VEGF. La clave está, de la decisión depende de lo práctico, porque son pacientes en los cuales hay que tratarlos de manera rápida. Entonces, apenas tengamos las opciones, las ponemos. A ver, acá preguntan, en un caso en específico, ¿no? Un paciente con neovasos en el ángulo, pero Sí, con presión intraocular normal, sí. preguntan si pueden dejar un hipotensor profiláctico. Si el paciente no ha presentado una elevación de la presión intraocular, pues tal vez no sería tan conveniente. El seguimiento ahí sería con el retinólogo, platicar con el retinólogo y buscar la causa de esa neovascularización, ya sea una retinopatía y en el peor de los casos que no encontremos nada en polo posterior, pues pensar un poquito más allá, un Doppler carotidio, pensando en que tal vez hay alguna obstrucción por ahí que nos está dando algún problema. No considero o no creo que valdría la pena dejar un medicamento hipotensor en un ojito que todavía no ha presentado picos de presión.
de acuerdo con usted también, doctor. La doctora Mayra Espinosa pregunta, ¿por cuánto tiempo se mantiene el efecto hipotensor de la ciclofotocoagulación en su experiencia, doctor? Muy buena pregunta. Al principio, según la literatura y según el fabricante, nos hablaban de hasta 2 a 3 años. La ventaja del MP3 es que se puede repetir. Nosotros lo que hemos visto, eso es bastante variable, depende de cada paciente. Tenemos pacientes en los cuales la ciclofoto, el MP3, la aplicación de MP3, ha logrado controlar al paciente hasta por un año y medio más o menos. Y tenemos pacientes en los cuales hemos aplicado MP3 y no ha generado nada. La presión siempre sigue alta. Eso es muy variable dependiendo del tipo de paciente que tengamos, la patología de base, del momento en cómo se aplicó el procedimiento o cómo se aplicó el láser. No sé si ustedes tienen algún otro tipo de experiencia, pero eso nos ha dado la idea de que tenemos que aumentar un poquito el poder en el láser para poder controlar un poco más estos pacientes. La ventaja, y es algo que hablamos con los pacientes, es que vamos a repetir el láser si al principio no se controla. Esperamos 3 meses, de entre 2 a 3 meses, para poder realizar una segunda sesión. Perfecto, entonces aumenta más el poder, no el tiempo, No, más el poder. más el poder. Y nos ha dado buen resultado, nos ha dado buen resultado. ¿Qué poderes maneja, doctor, en estos casos? En el caso de el láser de G6, o G, perdón, la sonda G, nosotros llamamos como G, usamos la máquina o el brochure o las recomendaciones de Iridex nos hablan de 1500 miliwatts. No nos ha ido tan bien con eso. Nosotros empezamos a partir de 2000 miliwatts de ahí para arriba, hasta que escuchamos este puff cuando el cuerpo ciliar ya responde. Hemos tenido pacientes que hemos aumentado a más porque definitivamente no sentimos que haga el efecto adecuado. Y hemos notado que el proceso inflamatorio posterior a la aplicación del láser no es tan significativo si aumentamos más el poder. Un analgésico local, además del sistémico, tópico, además del sistémico, es más que suficiente para el control de la inflamación. Rafa, hay una consulta. Sí, total. Doctor Sidney. Claro. En el caso de onda continua, también ¿Sí? como que se trabaja por cuadrantes, ¿no? Es muy distinto Sí. al micropulso, que es por barrido de hemisferios, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuántos cuadrantes trata en el glaucoma neovascular, más bien, con onda continua? Sí, entiendo. Depende de qué tan congestionado esté o qué tan elevada está la presión. Usualmente usamos 2 cuadrantes, básicamente el hemisferio superior. Tratamos de controlarlo y, si es necesario, repetimos, insisto, a los 3 o 4 meses, un tercer cuadrante, nunca los 4 cuadrantes para evitar el problema. Pero hemos visto que con 2 cuadrantes se ha logrado controlar bastante bien. Platicando con el doctor Turati de México, él me hablaba que utilizaba láser de micropulsado y lo realizaba en ambos hemisferios a cierto poder. Ha tenido muy buenos resultados. En base a eso hemos empezado a utilizar el micropulsado directamente también para manejar estos glaucomas neovasculares. Por el momento podríamos decir que tenemos buenos resultados, aunque tal vez es muy prematuro para mencionarlo. Pero yendo a su pregunta, 2 cuadrantes creo que funciona muy bien. Claro, porque, o sea, empezar ahí como que el orden también en un neovascular como que puede cambiar un poco, ¿no? Claro. Podríamos de repente empezar con un dispositivo de drenaje y después seguir más bien con uno de onda continua, ¿no? O un micropulso. En ese caso yo creo que sería al revés, usted lo ve de esa forma, porque si empezamos con algo que hace ciclofotocoagulación a los procesos ciliares y después vamos a un dispositivo de drenaje, nos podemos ir a una hipotonía, ¿no? De hecho lo es. Claro. Lo que hemos visto es de que afortunadamente los pacientes a los cuales hemos dado ciclofotocoagulación no evolucionan a la colocación de la válvula. Una cosa que sucede acá es cuando los colegas vienen y me dicen, mira, quiero presentar a este paciente y tiene un glaucoma neovascular, y apenas yo les menciono hay que colocar una válvula, no le ponga válvula porque se va a complicar y se va a descompensar. Entonces esto nos ha servido como una alternativa y hemos tenido buenos resultados. En el caso del micropulsado,
vale la pena cuando ya tiene la válvula puesta porque tal vez ese Sí. paciente no vio el resultado adecuado. Pero cuando ya nos vamos al láser continuo, en el caso de la sonda G, pues prácticamente ahí estamos terminando. Y es un paciente que tal vez yo no pienso en ponerle una válvula posteriormente. ¿Y usted cree que los resultados son malos porque pone un sistema valvulado en vez de que sea un no valvulado? Aquí en El Salvador tenemos dispositivos restrictivos, es decir, un sistema valvulado, la válvula de AMED. Así es. Pues no tenemos mucho acceso a las otras válvulas. No nos ha ido mal, pero definitivamente el grado de complicaciones que que vamos a encontrar, shunts que van a tocar el endotelio, cámaras descompensadas o cámaras aplanadas debido a la descompresión de la presión intraocular, y femas abruptos debido a la descompresión también de la presión, nos hace luchar un poquito más. No le digo que no nos ha ido tan mal, pero las complicaciones son más frecuentes. Rafa, yo tengo una pregunta. Claro, Santiago. Adelante. Doctor Somoza, muchas gracias igual y felicidades por su charla tan didáctica. En realidad, además de los conocimientos, estamos aprendiendo también de su charla porque nos gusta mucho la didáctica con la que él ha presentado. Siempre tenemos una discusión constante cuando esto lo manejamos con los retinólogos, ¿no? O sea, usted bien lo ha explicado, que siempre hay que ir a la fisiopatología previamente y tratar la causa que está, digamos, que ha causado el glaucoma neovascular. ¿Cuánto tiempo previo digamos, a la decisión de colocar una válvula o incluso de un láser de una ciclofotocoagulación, sea micropulsada o sea continua, indica un tratamiento, por ejemplo, antiangiogénico? O sea, ¿cuánto espera? Hay diversas opiniones. Hay personas que incluso en el mismo acto quirúrgico de la válvula le colocan el anti-VEGF. Yo prefiero hacerlo dentro de la primera semana que le he puesto, no esperar tanto, pero hay otras opiniones, ¿no? ¿Qué recomendaciones al respecto, doctor? Eso es muy cierto y muy válido. De hecho, los retinólogos me dicen, mira, espera por lo menos 2 a 3 semanas para que el medicamento empiece a hacer efecto, para que la panfotocoagulación me dé reacción. El problema es que el nervio no nos está esperando y el nervio se sigue deteriorando y probablemente ese paciente no se va a controlar de manera adecuada solo con el tratamiento de la isquemia. Me ha tocado, doctor, no le voy a mentir, me ha tocado poner anti-VEGF incluso en el momento quirúrgico cuando estamos colocando una válvula. Eso debido a que el cuadro es demasiado aparatoso. O sea, el paciente viene con una presión elevada bastante marcada, una rubeosis sumamente florida, un dolor insoportable, edemas corneales casi a punto de tener córneas descompensadas. Entonces, definitivamente el control de la presión intraocular es básico en ese momento. El retinólogo no va a poder ver el polo posterior para poder realizar una adecuada panfotocoagulación. Entonces, casi que como medidas heroicas, ponemos también el anti-VEGF en ese momento. No nos ha ido mal. No sé si es lo ideal, pero es lo que tenemos al alcance. Yo creo que eso depende también de la realidad de cada clínica o de cada país en cuanto al manejo de sus pacientes. Perfecto, doctor. Totalmente claro. Hay algunas preguntas más acá. El doctor Abel Flores pregunta si las complicaciones de la trabeculectomía como alternativa en estos casos son más frecuentes y qué complicaciones son las que encuentra haciendo trabeculectomía en los neovasculares. Ok, habría que tomar en cuenta que vamos a hacer la trabeculectomía en aquel paciente que tiene un ojo frío, por decirlo así, no tiene un proceso inflamatorio tan marcado, que todavía tenemos porciones del ángulo que están filtrando, donde ya ahí sí el manejo del retinólogo es básico, que ya se le hizo la panfotocoagulación, ya se le aplicó el anti-VEGF por lo menos unas 2 semanas previas, para dar chance de que la trabeculectomía, el proceso inflamatorio esté controlado y que la trabeculectomía funcione. La complicación más frecuente de las traves en los pacientes con glaucoma neovascular es que se tapen. Se van a tapar y prácticamente va a ser una cicatriz más en ese ojo. Entonces, es muy importante tratar de hacer eso, en el caso que haya que hacerlo, en etapas tempranas. A veces sabemos que la literatura dice cuáles son los pasos a seguir, y por eso hablaba mucho acerca de la evidencia científica.
Pero a veces la realidad es otra en cuanto a los pacientes que tenemos enfrente. Voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes tuvieron acceso al Express Shunt que Alcon en aquel entonces comercializaba. Tuvimos Sí, acceso sí, sí, también lo tuvo por acá. a pacientes con glaucoma neovascular en etapa temprana, pacientes con presiones de 40 sin dolor, que de alguna manera la neuropatía diabética lo había afectado, lo había cubierto para evitar el dolor, con esa presión tan alta, con una neovascularización prácticamente sobre el iris, al cual se le dio tratamiento con el retinólogo, y pensando, colocamos una expresión para tratar de evitar o limitar que ese ojo se fuera, que esa cirugía se fuera a tapar. Y tuvimos un muy buen pronóstico, tuvimos un muy buen resultado, por lo menos a lo largo de 3 años. Posteriormente a eso, pues, el paciente se perdió y se complicó la retinopatía. Al final no fue tan satisfactorio, pero como una etapa temprana podría funcionar, tomando en cuenta las complicaciones que podrían darse con una prótesis valvular. Perfecto. Acá también preguntan, bueno, creo que ya más o menos usted respondió esta pregunta, pero bueno, hablan de los parámetros que usa con el micropulso específicamente. No creo que en el momento mencionó que le subía también la potencia, pero bueno, ya preguntó cuántos parámetros, cuántos cuadrantes hace en el láser de onda continua, pero en el caso del micropulso, cuando escoge usar micropulso, ¿los parámetros son los mismos que vienen por default en la máquina o cambia algo ahí? Subimos, usualmente no bajamos de 2000 miliwatts, lo hacemos por un periodo de 120 segundos en ambos hemisferios, superior e inferior. Tratamos de pasar por lo menos 5 veces, como pueden ser es un barrido, en el cual tratamos de mantener una velocidad continua para tratar de abarcar de manera lo más uniforme el cuerpo ciliar. Esos son los parámetros que hemos usado y hemos tenido resultados relativamente aceptables. Hay pacientes que definitivamente el láser micropulsado no les hace absolutamente nada. No sabemos cuál es la causa específica, pero la gran mayoría responden bien. O sea, 120 segundos por hemisferio. Sí, por hemisferio. Y me dice que hace 5 pasadas, o sea, más o menos 20 segundos por pasada. Más o menos. Lo hacemos lento y de Ah, manera ok. continua. Bastante lento, digamos. Sí. Correcto. Y acá preguntan también, ¿cuándo decide usar micropulso versus enlace continuo? ¿O tiene algún parámetro para eso? Esa es una pregunta muy, muy importante. O tenemos láser continuo o tenemos láser de micropulso, dependiendo del estado del ojo. A veces tenemos cuadros de glaucoma neovascular con un edema corneal severo, con una rubiosis franca que no ha respondido tan bien al manejo del retinólogo, entonces, y con un ojo sumamente doloroso. En ese caso, aplicar micropulso nos puede dejar hasta cierto punto cortos. Entonces, cambiamos y hacemos láser continuo, solo que en este caso, lo que mencionaba el doctor Izquierdo, pues únicamente 2 cuadrantes para tratar de limitar el daño al cuerpo ciliar y que de cierta manera siga produciendo humor acuoso hasta alcanzar el balance adecuado para que el paciente no tenga dolor prácticamente. Perfecto. Acá hay una pregunta que respondió también ya, pero me parece que no sé si se refería al láser continuo o micropulso. Acá específicamente preguntan, en el caso del micropulso, ¿cuánto tiempo espera después de la primera aplicación? Para repetirlo, Sí, en caso note que ¿cuánto tiempo espera para pensar que no ha sido suficiente el resultado como para volver a hacer un láser micropulsado? la literatura habla de 3 meses. Y de hecho tratamos de tener un periodo de unos 2 meses. Lo que pasa es de que el paciente que no responde al micropulso a la semana o a las 2 semanas va a empezar a elevar presiones. No hay que confundir esa hipotonía o esa baja de presión que se da en los primeros días, ya que eso prácticamente representa una inflamación del cuerpo ciliar y por eso está hiposecretando. Pero una vez eso se va restableciendo, los pacientes que no respondieron van a empezar a hacer elevación de presión intraocular. Es entonces que empezamos o continuamos con el tratamiento de hipotensores tópicos y decidimos, incluso en comunicación con el paciente, en repetir el láser. De hecho, él ya sabe o él ya está listo de que puede hacer que se necesiten 2 sesiones para poder controlar su glaucoma. No es la regla, pero sí hay varios pacientes que es necesario hacer una segunda aplicación.
Y acá hacen un comentario con respecto a la aplicación del antiangiogénico y, bueno, lo plantean como la posibilidad de que el glaucomatólogo la aplique, ¿no? Bueno, yo particularmente sí aplico Avastin en mis casos. No sé si ustedes directamente lo manejan también o prefieren que el retinólogo se encargue de esto. Aquí en El Salvador, muchos glaucomatólogos ponemos anti-VEGF. Así es. Mm. Así es, no es muy Muchas veces, complicado y realmente... terminando la cirugía también, ¿no? Como mencionaba el doctor Sidney, justo ayer nos pasó a nosotros lo mismo, ¿no? Colocamos un dispositivo de drenaje y al final de la cirugía colocamos Avastin, ¿no? Que a veces lo tienes que hacer, ¿no? Por Exacto, el grado de inflamación que tiene el paciente, ¿no? exacto. Yo creo que eso lo resume todo. A veces hay que hacerlo. Sí, así es. Doctor, acá hay una pregunta interesante. ¿Cuándo considera realizar una facoválvula? ¿Algún estadio en especial? No, definitivamente si estamos pensando en que vamos a colocar una válvula y que tenemos un paciente que tiene una catarata incipiente o una catarata que sabemos que nos va a dar problemas, aquella cámara estrecha porque el cristalino está un poquito presionando hacia adelante y el paciente lo permite, pues hacemos una cirugía de faco más la colocación de la prótesis valvular. Otra Perfecto. pregunta, Rafa, que me gustaría, Ujú. doctor, un poco discutirle y ponerla a discusión es que por lo menos hace unos años había una tendencia a que se colocara los antiangiogénicos en cámara anterior. Sí, Particularmente yo los coloco en cámara posterior, pero sí. de hecho creo que todavía hay personas, hay especialistas que lo colocan en cámara anterior. ¿Qué podríamos discutir al respecto? ¿Qué nos diría el doctor Somoza? Yo considero que la aplicación en cámara posterior es la indicada. En cámara anterior, pues el resultado no va a ser el que se espera. Recordemos que estamos tratando la isquemia y que viene de cámara posterior. Entonces, aquí hubo un tiempo en que, pues dentro de la necesidad de poder controlar la neovascularización o la emergencia de poder controlar la neovascularización en el iris, pensaban de que la aplicación en cámara anterior iba a mejorar de una manera más rápida. No hemos visto que realmente eso sea funcional. Entonces siempre lo aplicamos, incluso, así como el doctor Izquierdo lo mencionó, después de la cirugía, a través de Pars Plana, pues aplicamos una inyección de medicamento de Avastin, por ejemplo. Eh, Creo que el doctor Waldo Loaiza ha levantado la mano, quería hacer una pregunta, pero no le puedo reactivar el micro. No sé si le pueden Hola, desde la hola, sí, sociedad. Rafa. Ahí Abierto. está, ¿Me perfecto. escuchas? Hola, abuelito, ¿cómo estás? Hola, Rafa. Doctor Somoza, muy bonita su charla. Gracias. Solamente quería acotar un par de cosas con respecto eh, la evolución de un paciente, como todos sabemos, la evolución de un paciente con un glaucoma neocular tiene los dos tipos más importantes son los post-retinopatía diabética y los de OBCR, ¿no? Ujú. Y estos dos tipos son totalmente diferentes, ¿no? El OBCR es un proceso agudo, es un proceso de una isquemia ocular, o sea, una obstrucción de un vaso y que muchas veces lleva a una isquemia, y todo esto es como bueno, su charla lo había mencionado, una tormenta, es un proceso agudo y va a producir un daño agudo y va a producir un daño por una buena cantidad de tiempo. Se dice que muchas veces incluso el uso de Avastin es por largo rato, por varios años. Más del 50% de pacientes siguen usando el Avastin después de 4 años para tratar de controlar esto. En cambio, la retinopatía diabética es un proceso crótico y ahí un poquito va la diferencia en el tratamiento que en algunas escuelas se recomiendan con respecto a cuando sube la presión en estas dos patologías, ¿no? Incluso hay escuelas que no recomiendan la panfotocoagulación cuando se está elevando la presión en los pacientes post-OBCR. O sea, y refieren de que ya hay un proceso de un edema central, o sea, hay una mala visión del campo visual central y encima vamos a fotocoagular la periferia para Ujú. producir más daño, mala calidad de vida del paciente, y es por eso que muchas
tratamiento médico, y si con el tratamiento médico no pasa, por ejemplo, aplicar otro tipo de válvula o una panfotocoagulación. Ese era uno. Lo otro era con respecto a la indicación que, bueno, nosotros sabemos que la terapia subumbral de la entrega de la dosis de láser ayuda, es por eso la terapia de micropulso, porque es un ejemplo de ello, ¿no? Y también, algunos recomiendan, y yo particularmente lo recomiendo y hago que cuando uso el láser continuo, no llegue al POP, o sea, si encuentro un POP, le bajo 200 o 300 y continúe con eso, ¿no? Y con esto, pues, uno también o sea, la recomendación y lo que se dice es de que se evita de que haya riesgo de tisis bulbi, riesgo de inflamación, riesgo de ifema o de hemovitrio, ¿no? Que puede producirse después de este procedimiento. Entonces, no, se dice, y algunos recomiendan no llegar al POP, o si llegan al POP, bajar 200 a 300, ¿no? Y en realidad nos ha ayudado bastante el micropulso ahora que ha llegado, pero bueno, se ha visto de que incluso muchos pacientes ya a los 6 meses hacen o vuelven con sus presiones anteriores, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Somoza. A usted, doctor Loaiza, muchas gracias. Tu Gracias. micro, Rafa. Hola, Santiago. Ahora sí. Ya se va. Perfecto, está el micrófono apagado. Disculpe. Quería saber si hay algún comentario adicional, Juan Carlos, Santiago, al respecto, alguna pregunta más. Bueno, por mi parte no, porque ahí como que hablamos con el doctor Sidney acerca de las válvulas, ¿no? Y bueno, sí, un comentario, ¿no? Acerca del micropulso en neovasculares, como que no, sabes que no he tenido muy buena experiencia. Y eso que le he subido los parámetros bien altos, ¿ah? A 180 por hemisferio, Sí. y realmente no me fue muy bien. O sea, más que todo lo he utilizado para pacientes de ojos dolorosos que tienen las presiones muy altas, y he bajado las presiones a 25, por ejemplo, 24, pero que ya en realidad no necesita bajarlo mucho porque el paciente ya no ve, Sí. simplemente para evitar el dolor. Eso sí, ahí sí me ha funcionado muy bien, ¿no? Generalmente en neovasculares sí pienso en dispositivo de drenaje, porque ya me vienen con presiones muy altas, entonces mi preferencia es un dispositivo no valvulado, ¿no? No valvulado. Así es, sí. Ese. Yo igual comparto lo que dice Juan Carlos en respecto a sobre el micropulso, y creo que con el doctor Somoza también estamos compartiendo que el micropulso quizás no es el que te va a dar un resultado a largo plazo, ¿no? En los casos de neovasculares, cuando las presiones son muy altas. Yo ahí prefiero o un destructivo, y ya nos hemos quitado un poco el miedo de la tisis, como lo hemos conversado, podemos ir por cuadrantes, y en muchos casos también, dependiendo de la estructura del ojo, a veces un dispositivo, yo no pongo tantos no valvulados, yo sí prefiero el valvulado, la válvula de Amet. Pero igual, en muchos casos, cuando he tenido que poner un micropulso, porque lo he conversado con el paciente y había ese temor a tisis, ha ocurrido lo mismo. En un glaucoma, un ojo ciego doloroso, le bajas el dolor y tienes éxito, ¿no? En ese caso. Sí, Y, claro. y lo que comentas, ¿no? O sea, al final la presión no está dentro de parámetros normales, pero el paciente ya no tiene dolor, eso le genera menos inflamación y probablemente tenga que continuar con algún tipo de medicación, pero al final le quitaste el problema que tenía el paciente, ¿no? Que es el dolor, ¿no? Exacto, de acuerdo con eso también. Yo, en realidad, aquí mucho tiene que ver, creo, el parámetro que usamos como éxito, ¿no? Porque si usamos un micropulso en un paciente con un ojo ciego doloroso, con pobre pronóstico visual o mal pronóstico visual, el hecho de lograr una presión, disminuir una presión a cierto porcentaje, aunque no sea en parámetros
de la normalidad, pero que le quitó el dolor, ya es un éxito, ¿no? La idea es que el Éxito. paciente esté tranquilo, un ojo que no va a ver, básicamente es quitarle la molestia. Así es. Así es. Ujú. Yo tengo una pregunta, aprovechando al doctor Izquierdo que coloca sus prótesis valvulares o las válvulas. ¿No creería usted hoy día, tomando en cuenta la pandemia, de que tal vez el manejo de los glaucomas neovasculares con el láser G6, es decir, con láser continuo, podría ser hasta cierto punto más COVID-friendly? Es decir, evitamos tener complicaciones con el paciente y podemos verlo un poquito menos o un poquito más de lejos en comparación con una colocación de válvula, que implicaría controles más subsecuentes. Ujú. Claro. Sí, 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 podría ser. Lo que pasa es que la mayoría de neovasculares que veo, de un 80 a un 90% ya son agresivos. O sea, me llegan de esa forma, ¿no? Esos son los neovasculares que veo siempre, ¿no? Ya rubiosis, presiones arriba de 40 y realmente no creo que un láser me saque de ese problema, ¿no? Eh, Ahí siempre voy con un dispositivo de drenaje, pero sí estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que en, en este tema de la pandemia hemos tenido una bioseguridad buena y siempre he estado yendo a la clínica. O sea, por esa parte no, ya hemos tenido un espacio con el paciente y al menos hemos sabido manejar ese tema, ¿no? Bueno, Sí, felizmente. yo creo que igual el micropulso también se convierte en una alternativa, como dice el doctor, suscribo el COVID-friendly, ¿no? No necesariamente solo para neovasculares en general, ¿no? Para pacientes mayores que sabemos que no pueden venir continuamente a un control quirúrgico, etcétera, ¿no? Así que por ahí creo que el uso del micropulso va a aumentar o del láser, en este caso continuo, para casos más severos, ¿no? Así Sí. que sí, se vuelve COVID-friendly. Está bueno el término. Es una Sí, excelente sí, opción. Es una Sí, excelente opción. definitivamente, yo también ahí tengo, bueno, estamos manejando muchas emergencias y en realidad tratamos de apagar el incendio si es que se da el caso o manejar el caso en sí con láser, porque nos disminuye el tiempo quirúrgico, evita riesgos tanto para el cirujano como para el paciente o todo el personal y nos evita de alguna forma también el tener complicaciones postoperatorias usuales en otro tipo de cirugías que nos obligaría a hacer que el paciente regrese y volvamos. Entonces nos permite hacer un control más prolongado en el postoperatorio, ¿no? Yo también completamente de acuerdo y de hecho lo estoy manejando mucho más que antes, ¿no? En este periodo de pandemia. Okay. Así es. Ahí, les quería comentar que la experiencia que tengo, que es muy buena, que antes nos íbamos de frente a un dispositivo de drenaje, es los glaucomas secundarios a queratoplastías penetrantes, ¿no? Uno también pensaba igual, ¿no? Dispositivo de drenaje. A esos pacientes, a todos les hago micropulso, ¿no? Les digo que la gran mayoría les está funcionando súper bien y hay un porcentaje súper bajo que no. Pero la experiencia que tengo con el micropulso en este tipo de glaucomas secundarios es muy buena opción. Sí, yo creo que el láser va a abrir mayores puertas para poder controlar este tipo de pacientes. No específicamente en glaucoma neovascular, pero es muy importante lo que usted menciona en el caso de los pacientes con trasplante, que Así es. un son que pueda coquetear con el endotelio del botón. Sí, exactamente. Sí. Exacto. En esos casos, evitar el dispositivo es lo ideal, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, yo creo que, bueno, la verdad que agradecerle, doctor Sidney, súper didáctica su charla. Hay muchos muy bonitos, muy buenos comentarios por la forma en que lo ha dado, muy explicativo, muy entendible todo. Siempre es bueno refrescar estos casos porque realmente yo cuando me enfrento a estos pacientes, a estos casos, realmente lo veo como el peor glaucoma de todos. Es el peor glaucoma que tenemos que enfrentar y bueno, hay que entenderlo bien para poder salir airoso en el tratamiento. Así que, bueno, yo primero que nada agradecerle por haber aceptado la invitación, participar con nosotros, esperemos que no sea la última vez, y estar pendientes también, pues, cuando ya todo esto se calme para volver a su país y vuelvan a hacer los congresos también que los hacen por allá.
Sí, no, las puertas en El Salvador están abiertas. Créanme que somos un país pequeñito. Afortunadamente, la educación médica continua en oftalmología es muy activa y, por supuesto, esperando que esto pase pronto y más que bienvenidos, aquí está su casa. Gracias a todos ustedes por la amable invitación. Ha sido un honor poder participar en esta actividad con ustedes. Bueno, muchas Doctor, gracias. entonces, bueno, muchas gracias por todo. Les agradecemos también a todos los participantes por sus preguntas y bueno, ya nos estaremos viendo hasta las próximas charlas de la sociedad. Muchas gracias, doctor. Nuevamente, que esté muy bien, cuídense mucho y sigan en casa hasta donde se pueda. Un abrazo. Un aplauso, un Gracias. aplauso para el doctor. Un aplauso para... Gracias. Gracias. Muy amable, gracias. Muy bien, muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego, doctor. Muy amable. Gracias, muchas gracias. Gracias a Gracias. todos. Nos vemos, Juan Carlos, nos vemos, doctor Sidney, nos vemos, Rafa. Chao, Chao, chao. chao, chicos. Chao, chao, chao. Gracias. Gracias.